Buenos días, buenas tardes, hermanos. Mil disculpas. Dije que a las 11 de la mañana iba a dar el tema, pero ay, Dios santo, ¿qué creen? Me dormí. Me dormí, hermanos. Puse la alarma porque anoche me dormí, pues salí a trabajar. Puse la alarma ahorita en la mañana y me quedé dormido. Mil disculpas, hermanos. Dije que a las 11 de la mañana iba a dar el tema sobre lo que dice la Biblia de la Virgen María. ¿Y qué creen? Me quedé dormido. Mil disculpas, mis hermanos. Pero bueno, aquí estamos para dar una enseñanza de lo que dice las, las escrituras de la Santísima Virgen María. Primero que nada, hermanos, vamos a ponernos en la presencia de Dios y vamos a hacer una pequeña oración para prepararnos para la enseñanza, hermanos. Padre amado, en el nombre de Jesucristo te doy gracias por un día más, Señor. Te pido, Padre, que derrames en mí tu Santo Espíritu y seas tú, Señor, el que a través de mi boca dé la enseñanza. Te pido la unción de tu Santo Espíritu y danos, Señor, el mensaje a través de las Escrituras, a través del Magisterio, a través de los escritos, Señor, de tu Santa Iglesia, del Magisterio, sobre la Santísima Virgen María. Danos oídos, Señor, de discípulo. Abre nuestra mente, nuestro corazón y permite, Señor, que florezca en nosotros tu palabra para conocimiento y compartirla con los demás. Te lo pido en el nombre de tu amadísimo Hijo Jesucristo. Amén, amén y amén. Bueno, mis hermanos, quiero darle las gracias a los que se van a unir en esta transmisión. Quiero darle las gracias a la hermanita Rinsat, gracias hermanita, al hermano Gerard, Temi y a todos los que se van a conectar, hermanos. A los que se están conectando, bienvenidos en el nombre de Jesús. Bueno, hermanos, sabemos muy bien que al hablar de la Santísima Virgen María, es un tema de discusión y de discordia para los evangélicos. ¿Por qué? Porque ellos tienen una gran persecución, tienen un gran odio o resentimiento hacia la Santísima Virgen María. ¿Por qué? Porque eso ya está profetizado en las Escrituras. Está profetizado desde el Génesis. Desde el Génesis que habría una enemistad entre entre la Virgen María y Satanás. Pero no solamente con Satanás. Ella pisaría la cabeza. Ella le pisaría la cabeza al enemigo y él le pisaría su carcañán o su talón. Entonces, ya en la actualidad, hermanos, ya en la actualidad, la guerra no solamente es de Satanás contra la Virgen, contra la mujer, sino ya es con los hijos de Satanás y Satanás en contra de la Virgen. ¿Cómo lo sabemos? Sencillo, porque en Apocalipsis 12, 1 en adelante, ahí, hermanos, vamos a comprobar con la Biblia cómo Satanás y su descendencia persiguen a la mujer. Cómo en la actualidad las sectas evangélicas, hermanos, tiran indirectas, tiran calumnias, tiran veneno, tiran odio, tiran malas palabras en contra de la mujer, en contra de la Santísima Virgen María. Así es, hermano, Génesis 3:15, sí.
Desde el Génesis 3:15. Desde allá está profetizado la guerra entre Satanás y la mujer, es decir, la Virgen María. Y en Apocalipsis 12:1 en adelante al 7, ya no nada más Satanás, sino los hijos. Satanás y los hijos le van a hacer la guerra a la mujer. Pero todo eso, hermanos, está profetizado desde atrás, desde el Antiguo Testamento. Ahora bien, ¿qué dice la Biblia de la Santísima Virgen María? María dijo, he aquí la esclava del Señor. Y eso lo vemos en Lucas. La humildad, hermanos. La humildad, la sencillez de esas palabras de la Santísima Virgen María. Cuando dijo allá en Lucas 1:38, he aquí la esclava del Señor. Esas palabras de humildad, esas palabras de sencillez, esas palabras son las que le dieron con un marro en la cabeza a Satanás. ¿Por qué? Porque Satanás quiso ser más que Dios. Satanás quiso ser más que Dios y en su soberbia se rebeló en contra del Señor, en contra de Dios. Por eso, ese ángel que era la mano derecha de Dios, era Satanás, tuvo rabia, tuvo coraje, como una humilde persona, como en una humilde persona Dios se fijó. ¿Para qué? Para traer a su Hijo al mundo. Por eso, la humildad de la Virgen María es lo que a Satanás le ardió, le dolió, de cómo Dios se fijó en una persona, en un ser humano, y más en una mujer. Vaya, eso fue lo que le dolió a Satanás. De que, ya ven, el machismo del hombre, hermanos. El machismo del hombre siempre. Yo soy el hombre, no, yo. Claro, el hombre tiene un rol importante en la familia. ¿Por qué? Porque es la cabeza de la familia. Es la cabeza de la mujer. Y como Satanás, eso le dolió que una mujer, que una persona del sexo femenino le pisara la cabeza. Eso no cupo en la mente, en la cabeza de Satanás, que fuera derrotado, que fuera vencido por una mujer. Entonces, las palabras de María, he aquí la esclava del Señor, Lucas 38, hermanos, fueron las palabras clave. ¿Para qué? Para que Satanás la persiguiera. Para que Satanás, en la actualidad, a través de los evangélicos, la calumnien, tachándola de prostituta, tratándola de solamente un vaso usado por Dios y ya, desechado. Nada más la usó Dios para atraer a su hijo, para un propósito y ya. Eso es lo que dicen los evangélicos, hermanos. Pero no, Dios no se fijó en cualquier mujer. Dios no se fijó en cualquier mujer, mis hermanos, sino que Dios se fijó en una mujer especial. Ya desde antes la tenía en la mente. ¿Para qué? Para traer a su hijo al mundo. Entonces María no es una diosa, como lo hacen creer o lo creen los evangélicos. Ellos dicen y creen que porque Jesús es el Hijo de Dios, engendrado por Dios a través del Espíritu Santo, también es Dios. ¿Por qué? Porque es de la misma naturaleza del Padre. Es de la misma naturaleza de Dios y por ende es Dios. Entonces dicen, Jesús, al nacer de María, entonces María es una diosa. Pero no, mis hermanos, no.
ellos no quieren entender que la Virgen María, es madre, no porque haya creado a Dios, no porque haya creado a Jesús, a su Hijo, no, una madre no es Dios porque hace a su Hijo o porque engendra a su Hijo. No, no, mis hermanos. Ahí está la confusión de los evangélicos, que dicen, María no puede ser madre de Dios porque ella no hizo a Dios. Pero ¿en qué cabeza les cabe a los evangélicos, hermanos, decir semejante cosa? Una madre no hace a su hijo. No. Para poder procrear a un hijo, sabemos biológicamente cómo eso sucede. Por un acto sexual entre un hombre y una mujer. No es que lo hagan, sino que ahí se engendra el hijo. Se complementa entre el hombre y la mujer, se complementa. Pero hay que hacer una separación en que Jesús no fue engendrado por intervención de hombre, sino que él fue engendrado por Dios a través de la sombra y del poder del Espíritu Santo. Vamos a leer, hermanos, qué dice el Concilio Vaticano II. Dice, María no es una diosa, sino la sierva del Altísimo. Ella se consagró totalmente como esclava del Señor, sirviendo a la persona y a la obra de su Hijo. Recuerden que Cristo, que Jesús, es el Redentor, hermanos. Y la Virgen María, con su sí, la Virgen María, al cooperar en la obra redentora de Jesús, ella se convierte en co-redentora. No porque ella murió en la cruz con Jesús, no, sino porque ella cooperó con su sí al decir, hágase en mí según tu palabra, Lucas 1:38. Ella con su sí cooperó en la obra redentora de Jesús. Vamos a ver lo que dice el Concilio Vaticano sobre la anunciación, hermanos. Sobre las palabras de Lucas 1:38. El Padre de la Misericordia quiso que precediera a la encarnación la aceptación de parte de la Madre predestinada, para que así como la mujer contribuyó a la muerte, es decir, nuestra madre Eva contribuyó a la muerte allá cuando se rebeló y desobedeció a Dios. Ahí entró la muerte en el mundo, el pecado en el mundo, y por el pecado entró la muerte. Para que así como la mujer contribuyó a la muerte, así también contribuyera a la vida, lo cual vale en forma eminente de la Madre de Jesús, que dio al mundo la vida misma, que renueva todas las cosas. Recordemos que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y por la Virgen María vino la vida al mundo, que es Jesús. Todas las cosas y fue adornada por Dios con dones dignos de gran oficio. Por eso, no es extraño que entre los santos padres fuera común llamar a la Madre de Dios toda santa e inmune de toda mancha de pecado, y como plasmada por el Espíritu Santo y hecha una nueva criatura, enriquecida desde el primer instante de su concepción. Aquí, hermanos, aquí nos dice cómo los padres de la iglesia ya creían en la Inmaculada Concepción de María, es decir, no tenía mancha. Desde antes de nacer, ella ya estaba preservada
de la culpa del pecado original, de la mancha del pecado original. ¿Por qué? Porque no puede haber, no puede cohabitar el pecado con la santidad. Es decir, el Hijo de Dios no podía ser engendrado en un vientre con la mancha del pecado original. No, ¿por qué? Porque el pecado y la santidad, hermanos, no es compatible. No es compatible. Por eso la Virgen María fue preservada desde antes de nacer de esa mancha del pecado original. La Virgen María, la Virgen Nazarena, es saludada por el ángel por mandato de Dios como llena de gracia. Lo volvemos a ver en Lucas 1:28. Y ella responde al enviado celestial: he aquí, la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Lucas 1:38. Así, María, hija de Adán, aceptando la palabra divina, fue hecha madre de Jesús y abrazando la voluntad salvífica de Dios con generoso corazón y sin impedimento de pecado alguno, se consagró totalmente a sí misma, cual esclava del Señor, a la persona y a la obra de su Hijo, sirviendo al misterio de la redención con Él y bajo Él, por la gracia de Dios omnipotente. Por la gracia de Dios omnipotente. Con razón, pues, los santos padres estiman a María, no como un mero instrumento pasivo, sino como una cooperadora a la salvación humana, por la libre obediencia. Porque ella, como dice San Irineo, obedeciendo fue causa de la salvación propia y de el género humano entero. Por eso, no pocos padres antiguos en su predicación gustosamente afirman: el nudo de la desobediencia de Eva fue desatado por la obediencia de María. Lo que ató la Virgen Eva, lo que ató la Virgen Eva fue por la incredulidad. La Virgen María lo desató por fe. Y comparándola con Eva, llaman a María Madre de los Vivientes y afirman con mayor frecuencia: la muerte vino por Eva, por María vino la vida. Así es, hermanos, los santos padres apostólicos también, ellos en sus predicaciones, ellos enseñaban que la Virgen María fue inmune de la mancha del pecado original, fue inmune de ese pecado que nos acarrió, que nos heredaron nuestros primeros padres Adán y Eva, que es el pecado original. María, hermanos, es la primera cristiana y modelo de todo verdadero creyente, ya que ella nos precedió a todos en el camino de la fe y cooperó activamente en el plan de redención con su sí a Dios. Lo volvemos a repetir, Lucas 1:38, hágase en mí según tu palabra. Entonces, hermanos, lo volvemos a repetir, la Virgen María, con su sí a la redención de Jesús en la cruz por el género humano, ella también es corredentora a la salvación del género humano. Ella cooperó con su sí, diciendo al Padre: hágase en mí según tu palabra. Ella cooperó, por eso la llamamos, por eso los padres apostólicos y la iglesia siempre la ha llamado la corredentora. ¿Por qué? Porque ella cooperó en el plan salvífico de la redención de Jesús. La Virgen María es modelo de fe y obediencia, hermanos. La Virgen María realiza de la manera más perfecta la obediencia de la fe.
durante toda su vida y hasta su última prueba, cuando su hijo murió en la cruz, su fe no vaciló. Si por la desobediencia e incredulidad de la mujer Eva, todos cargamos la maldición del pecado y de la muerte, también por la fe y obediencia de la mujer, es decir, de la Virgen María, allá podemos leer Génesis 3:15, todos somos benditos por su fe. Todo el género humano quedó bendito, hermanos, por la fe de la Santísima Virgen María. ¿Por qué? Porque ella, como corredentora, como cooperadora a la salvación del género humano a través del sacrificio de Jesús, también nosotros somos benditos. También nosotros quedamos benditos por la santísima fe de la Santísima Virgen María. María, hermanos, es hija de Dios Padre. También ella, la Virgen María, es hija del Padre. ¿Por qué? Porque también ella fue creada por el Padre. Ahí vemos cómo los evangélicos, hermanos, mienten al decir que la Virgen María la tenemos como una diosa, que la Iglesia Católica la tiene a ella como una diosa. Y no, apenas en un video, hermanos, en un debate de fue en Facebook o YouTube, creo, no recuerdo bien, pero lo miré en Facebook, entre Salvador Barragán y ¿cómo se llama? No, entre Arnold Portillo y René Torres, defensor católico. Él todo el tiempo se la pasó diciendo que nosotros tenemos, que somos idólatras, que tenemos a la Virgen María como diosa. O sea, ellos, hermanos, no se sacan de la mente que la Virgen María es una diosa. Ellos son los que creen que la Virgen María es una diosa. ¿Por qué? Porque nosotros no creemos que ella sea una diosa. Ni tampoco aquí en los documentos, aquí no encontramos que la iglesia diga que la Virgen María es una diosa. Eso es una calumnia, eso es una mentira de las sectas evangélicas. Aquí comprobamos con las escrituras que la Virgen María es madre de Dios, es madre de Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesucristo es Dios, pero ella como criatura, como persona, ella también fue creada por Dios. Nada más que, ¿por qué decimos que es madre de Dios? Sencillo, porque el Hijo de Dios es Dios. Jesucristo es Dios. Sencillo, pero eso no lo entienden. María es hija de Dios Padre. Todos somos hijos de Dios, pero ella es la elegida de Dios entre todas las mujeres. Después, desde el primer instante de su concepción, por ello el ángel la llama llena de gracia. Aquí está, hermanos, la palabra clave, llena de gracia. Que charito mene, llena de gracia. Es decir, que ella fue preservada desde antes de nacer de la culpa del pecado original. Sobre ella sobreabundó la gracia. Dios encontró gracia en ella. Y a Dios le dio la gana de que en esa humilde criatura preservarla del pecado original, preservarla de la mancha original. Entonces, hermanos, por eso María es madre de Dios, madre de Jesús. Por ello el ángel la llama llena de gracia, desde el principio.
de no ser, desde el principio, de no ser así, el ángel le hubiera dicho, serás llena de gracia. Es decir, antes no, pero ahora sí. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Cómo ven esto los evangélicos, hermanos? ¿Cómo ven esto los evangélicos? Dicen, Esteban también fue lleno de gracia, dice la Biblia. Sí, Esteban estaba lleno de gracia, sí. Pero a nadie más se le llamó que Jaritomene, la llena de gracia. Solamente a la Santísima Virgen María. De ahí a nadie más. María es Madre de Dios, Hijo, Jesucristo. Eso los cristianos católicos lo sabemos y lo entendemos. Eso no lo entienden los evangélicos. Jesucristo, en cuanto a su divinidad, tiene un solo Padre, el que lo engendró en los cielos. Y eso lo podemos ver en Hebreos 1:5. Hebreos 1:5. Jesucristo, en cuanto a su humanidad, tiene una sola madre, la que en el cual fue engendrado en la tierra. Lucas 1:31. La Virgen, lo repetimos, la Virgen María no es una diosa, porque no engendró a Cristo en cuanto a su divinidad, pero sí es Madre de Dios porque engendró a Cristo en cuanto a su humanidad. Y como en Cristo hay una sola persona, la persona divina del Verbo. La persona divina del Verbo. María es Madre de Dios, lo que acabamos de decir. Lo que acabamos de decir, hermanos. María es sagrario del Espíritu Santo. ¿Por qué lo decimos? El Espíritu Santo vino sobre ella y el poder o la sombra del Altísimo la cubrió con su sombra. Lucas 1:31, Lucas 1:35. ¿Recuerdan el pasaje allá de Moisés? Cuando se quitó las sandalias, hermanos, allá en el monte ante la zarza ardiente, ahí Moisés se quitó la sandalia. ¿Por qué? Porque ahí, perdón, porque ahí, el lugar donde estaba Moisés, estaba la presencia de Dios. Y él se le pidió que se quitara la sandalia. Entonces, lo mismo pasa, hermanos. ¿A poco Moisés, por quitarse el calzado ahí en el monte, cometió idolatría? No, claro que no. Porque ahí se manifestó Dios, se manifestó la presencia de Yahvé. Por eso no es idolatría. Lo mismo María, ella es la zarza ardiente de la teofanía definitiva. Llena del Espíritu Santo nos presenta al Verbo. Por eso los magos se arrodillaron ante María con Jesús en sus brazos. Allá, recuerden, hermanos, el pasaje de Mateo 2:11, cuando nació Jesús, la Virgen María tenía al niño en sus brazos. Vinieron los Reyes Magos y se postraron, se arrodillaron ante el niño, ahí, ante la Virgen. No se arrodillaron ante la Virgen, dándole adoración, sino que se arrodillaron ante el niño, porque el niño que nació, recuerden que ese niño que nació era Dios, era Jesús, era el Mesías. Por eso ellos no cometieron idolatría cuando se arrodillaron ahí, estando María con el niño en brazos. Por eso nosotros, al arrodillarnos ante la imagen de la Santísima Virgen, no nos estamos arrodillando en un acto de adoración, en un acto mera de adoración, no, sino nos arrodillamos en un acto de respeto, en un acto de cariño, en un gesto de veneración, vaya. No porque estemos reconociendo a la Virgen María como una diosa,
o como nuestra diosa, no, sino que le damos un culto especial, le damos un culto especial que se llama hiperdulia. Hiperdulia, no adoración. Hiperdulia es un culto más especial que el que se le da a los santos y a los ángeles. Eso, hermanos, se llama hiperdulia, veneración, veneración. El culto es un poco más de honor que se le da a los ángeles y a los santos, hiperdulia. Y a el que se le da, sí, a los ángeles y a los santos, eso sí ya es una mera veneración. La Virgen y Madre, María concibe y da a luz al Hijo de Dios con y por medio del Espíritu Santo. Su virginidad se convierte en fecundidad única por medio del poder del Espíritu Santo. Lo podemos leer en San Mateo capítulo 1, versículos 23. Ahora, ¿qué lugar, hermanos, qué lugar le da la Iglesia a la Santísima Virgen María? Sencillo, el que le da el Padre. El lugar que le da el Padre es el lugar que le damos a la Virgen María. Dios es y fue el primero que alabó a la Santísima Virgen María por boca del ángel. Él fue el primero. Dios la saludó. Dios la alabó por boca del ángel en la Anunciación, allá cuando el ángel la visitó. El ángel Gabriel fue enviado por Dios y saludó a María con estas palabras. Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Palabras hermosas. ¿Se imaginan, hermanos? Un ángel. No fue cualquier mensajero. No fue cualquier persona. Fue un ángel. El mismo ángel de Dios. Fue el que le dio el saludo de parte de Dios a la Santísima Virgen María. Alégrate, llena de gracia. Dios te saluda. ¡Qué jaritomene! Palabras hermosas, hermanos. Así es como nosotros, los hijos de Dios, saludamos a la Santísima Virgen María. Bendita eres entre las mujeres, alégrate llena de gracia. Sí, mis hermanos, si Dios alabó con esas palabras a la Santísima Virgen María, ¿por qué no lo hemos de hacer nosotros? Preguntémonos eso. Si Dios mismo alabó a la Santísima Virgen María con esas palabras, ¿por qué no lo hemos de hacer nosotros mismos? ¿Por qué? Alégrate, llena de gracia. Por eso nosotros, en el rezo del Santo Rosario, siempre decimos así: Dios te salve María, llena eres de gracia. No estamos diciendo que Dios te salve. No le decimos a María, Dios te salve María, o sea, de que la salve de la condenación o la salve de algo, no. Sino que el salve es un saludo, era un saludo que se le daba antes a la realeza. ¿Recuerdan allá cuando al César lo saludaban? Salve el César. ¿Cómo le hacían? Salve el César. Cuando iban de parte del César a dar un mensaje, decían: salve el César te saluda. Por eso también a María se le saludó con ese saludo: salve, llena de gracia, el Señor está contigo. Saludo a la realeza. Salve.
Entonces, allá cuando dicen los evangélicos, cuando la Virgen María dice, porque mi alma se regocija en Dios mi Salvador. Ellos dicen, ahí está, hasta la Virgen María, hasta María está reconociéndose pecadora, porque necesitó un Salvador. La mentira, hermanos, y la ignorancia de las sectas evangélicas es grande, es profunda. Ellos no comprenden que cuando la Santísima Virgen María dice que su espíritu, su alma, se regocija en Dios, su Salvador, ellos no comprenden lo que implican esas palabras de la Santísima Virgen María. Ella dice que su espíritu, que su alma se regocija en Dios su Salvador, se refiere a que Dios hizo obras grandes, poderosas en él, en ella. ¿Cómo cuál? Primero que nada, preservarla de la mancha original. De ahí fue que la salvó el Señor de la culpa, de la mancha del pecado original. De ahí la salvó el Señor. Sobre eso la salvó el Señor. De esa mancha la salvó el Señor. ¿Para qué? Para engendrar a su Hijo en el vientre de la Santísima Virgen María. Sí. Entonces, hermanos, si Dios alabó a la Santísima Virgen María con esas palabras, ¿por qué no hemos de alabarla nosotros también? Que somos sus hijos. Jesucristo también le da ese lugar a su madre. Le dio ese lugar a su madre. Él la honró. Él la honró. Jesucristo honraba a su madre. Eso no lo podemos negar. Eso lo niegan los evangélicos que dicen, ahí está. Allá Jesús le pregunta, ¿quiénes son mi madre y quiénes son? Ahí está rechazando a la Virgen María, ni siquiera le llama madre. Pero lo vuelvo a repetir, hermanos. Ellos no entienden. Ellos están cegados por el padre de la mentira. Entonces, si Jesucristo no honró a su propia madre, si Jesús no honró a su propia madre, entonces Jesús desobedeció la misma palabra del Padre. Jesús desobedeció el mandamiento donde dice, honrarás a tu padre y a tu madre. Entonces, ¿Jesucristo desobedeció o obedeció? Por supuesto que Jesucristo obedeció toda la ley, obedeció todos los mandamientos y más ese todavía, de honrar honró a su padre y a su madre. ¿Era María la madre de Dios? La madre de Jesús, sí lo era. Así la llaman los evangelistas, Lucas 2, Juan 2:1. Jesucristo, como vemos, cumplió los 10 mandamientos, por supuesto que sí, hermanos, por supuesto que sí. No desobedeció el mandamiento de honrarás a tu padre y a tu madre. Por tanto, Jesucristo honraba a su madre María, más aún les obedecía y les estaba sujeto. Lucas capítulo 2 versículo 1. ¿No debemos hacer lo mismo nosotros los cristianos? Si somos hermanos de Cristo de verdad, entonces debemos tener una madre en Cristo en verdad. Vemos cómo los evangélicos, hermanos, ellos atacan y tienen un odio profundo sobre la Santísima Virgen María. Atacándola, que tuvo muchos hijos, que tuvo hijos, que dejó de ser virgen, que tuvo relaciones con José, que no obedeció a su madre, no reconociéndola, y muchas calumnias y mentiras más. Si Jesucristo es modelo de todas las virtudes, ¿cómo es posible que algunos
cristianos prediquen a un Cristo que ni siquiera reconoce a su madre, lo que acabamos de decir, hermanos. Ay, Dios santo. Un Cristo que desprecia a su madre como una mujer cualquiera. Ese es el Cristo que predican los evangélicos. Los evangélicos, hermanos. Ellos niegan que Jesús honró a su madre. ¿Serán hijos de Dios? No. Son hijos de la simiente enemigo de la Santísima Virgen María. De Satanás. ¿De dónde proviene el odio, hermanos? ¿De dónde proviene el odio? El odio viene de Satanás. Los hijos de Dios alaban a la Santísima Virgen María, así como Dios la alabó por boca del ángel. Los hijos de Dios aman a la Santísima Virgen María, no la odian, no la calumnian, no creen que tuvo más hijos, no creen que tuvo relaciones con José, no. Eso viene y eso proviene de una mente diabólica, de un pensamiento satánico, de una inspiración de demonios. Esas son doctrinas de demonios, como decía el apóstol San Pablo, que los que se van de la iglesia, se van arrastrados por escuchar doctrinas de demonios. Y esas son doctrinas de demonios. Esas calumnias y mentiras y herejías sobre la Santísima Virgen María, esas sí son enseñanzas, doctrinas de demonios. Porque la Biblia no dice eso, que la Virgen María tuvo más hijos, que la Virgen María tuvo relaciones con José, que la Virgen María fue un vaso usado por Dios, que la Virgen María tuvo pecado. No, eso no lo dice la Biblia. Eso lo dicen las miles y miles de sectas evangélicas. Esas son doctrinas de demonios. Esas son doctrinas de demonios, hermanos. Por eso nosotros no podemos creer, no podemos escuchar primero que nada predicaciones de las sectas evangélicas, de pastores que tienen la mente corrompida, la mente dañada por inspiración de Satanás. Los hijos de Dios se reconocen, hermanos, por el amor a la Santísima Virgen María. Esa es una cualidad hermosa. Los hijos de Dios somos reconocidos por amar a la Virgen María. Somos los hijos de la iglesia que ama y estima a la Santísima Virgen como la verdadera Madre de Dios. ¿Qué lugar le da el Espíritu Santo a la Santísima Virgen María? El Espíritu inspira a alabar a María. Es lo que estamos diciendo, hermanos. La Biblia dice que Isabel fue llena del Espíritu Santo y exclamó. ¿Qué es exclamar? Dar un grito, lanzar un grito, hermanos. El Espíritu Santo inspira a los hijos de Dios a alabar a la Santísima Virgen María. Y eso lo podemos comprobar en Lucas 1:42. Ahí dice, en la Biblia, que Isabel, llena del Espíritu Santo, exclamó con gran voz: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Nosotros en el rezo del Santo Rosario es lo que exclamamos: bendita tú, bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Jesús
es el fruto de la Virgen María que está en su vientre. Por eso nosotros exclamamos en el rezo del Santo Rosario, inspirados por el Espíritu Santo, bendita entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Ahí se reconocen los hijos de Dios y los hijos de la Santísima Virgen María. ¿Por qué? Porque inspirados por el Espíritu Santo, alabamos a la Santísima Virgen María, así como la alabó Santa Isabel, exclamando, bendita tú entre todas las mujeres. Dio un grito de exclamación. Qué hermoso, hermanos, hasta se me enchina la piel. Se me enchina la piel, hermanos, de cómo alabamos a la Santísima Virgen María. No la adoramos, la alabamos. Bendita tú por haber dado el sí al Padre, por haberte rebajado hasta el nivel de esclava para cooperar en esa redención de su Hijo Jesús, allá en el sacrificio de la redención. Por eso la Santísima Virgen María es corredentora. Los padres de la iglesia y la iglesia misma la tiene como corredentora, porque ella cooperó, no porque ella murió por el género humano, no. Solamente Jesús se sacrificó en la cruz para redención del género humano, pero la Virgen María, con su sí, voluntariamente, con su sí, ella cooperó y se convirtió en corredentora. Por eso ella es corredentora a la redención salvífica del género humano, como lo vimos aquí en el Concilio Vaticano II, lo que dice el Magisterio. Hoy, hermanos, en la actualidad hay muchas personas que dicen poseer el Espíritu Santo. Sí, vemos en cada secta cómo ellos dicen tener el Espíritu Santo y empiezan a hablar, entre comillas, empiezan a hablar en lenguas, diciendo cada barrabasada, que la. O sea, arrabasaya maya, o sea, eso, hermanos, que nadie nos engañe, esas no son lenguas, no, esas no son lenguas angelicales, no, esas son trabalenguas de parte de las sectas evangélicas. Con eso hacen creer a los pobres tontos que tienen el Espíritu Santo. Dicen, nosotros tenemos el Espíritu Santo porque hablamos en lengua. Y empiezan a hablar una sarta de tonterías, o sea, es decir, pura tontería, puro trabalengua. Pero así engañan a los tontos. Y ellos, haciendo ese show, haciendo ese circo, haciendo esas payasadas, dicen tener el Espíritu Santo. Pero eso no es tener el Espíritu Santo, hermanos. Sí, que es una señal, sí. Pero ellos no hablan en lenguas. ¿Por qué? Porque nadie les entiende, hermanos. Nadie les entiende sus tonterías, nadie les entiende sus payasadas. Las sectas evangélicas, hermanos, no tienen la unción del Espíritu Santo. Y, permiso, hermanos. Las sectas evangélicas, hermanos, no tienen la unción del Espíritu Santo. ¿Por qué? Aquí se los voy a comprobar. Cómo las sectas evangélicas no tienen la unción del Santo, ni del Espíritu Santo. Vamos a ir a Primera de Juan 2:18 en adelante. Dice, esa gente salió de entre nosotros, pero no eran de los nuestros. Si hubieran sido de los nuestros, se habrían quedado con nosotros.
Así es como descubrimos que no todos son de los nuestros. Esos que se fueron, hermanos, esos que se fueron de la iglesia, San Juan se refiere a ellos como los anticristos. Hijitos míos, estamos en la última hora y han oído que va a venir un anticristo o que vendría un anticristo, pero ya han venido varios anticristos, por lo cual conocemos que es la última hora. Esa gente salió de entre nosotros, pero no eran de los nuestros. Si hubieran quedado con nosotros, si hubieran sido de los nuestros, se habrían quedado. Entonces, esa gente son los anticristos, los que se van de la iglesia. Aquí dice, pero ustedes, aquí se refiere a los que se quedaron en la iglesia, hermanos. Aquí San Juan se refiere a los que se quedaron en la iglesia y que no se fueron. Y les dice, pero ustedes, pero ustedes tienen esa unción que viene del santo, por lo que todos tienen ya conocimiento. Aquí San Juan, dice que los que se quedaron tienen la unción del santo. Entonces, los que se fueron no tienen la unción del santo. ¿Por qué? Porque se separaron, se apartaron de la iglesia, hermanos. Por eso en primera de Juan 2, 18, 20, aquí dice, hermanos, que los que se fueron no tienen la unción del santo. Y eso está bien comprobado, mis hermanos. Las miles de sectas, Moiquín, escucha esto, Moiquín. Las miles y miles de sectas evangélicas no tienen la unción del Espíritu Santo. ¿Por qué? Sencillo, porque si tuvieran la unción del Espíritu Santo, entonces gritarían y exclamarían como Santa Isabel y como nosotros los cristianos. Diríamos, bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Alabarían a la Santísima Virgen María como la alabó Santa Isabel y como la alabamos los cristianos. En cambio, los que no tienen el Espíritu Santo, aquí está la señal. Aquí está la señal tangible. Los que no tienen el Espíritu Santo, Moiquín, como ustedes en las miles de sectas, calumnian a la Virgen María, dicen que solamente fue un vaso usado por Dios, dicen que tuvo más hijos, dicen que dejó de ser virgen cuando parió a Jesús, dicen que tuvo relaciones con José, esto, lo otro, y mentiras, y calumnias, y herejías sobre la Virgen María. Esas son doctrinas de demonios, y ahí podemos comprobar que ustedes no tienen el Espíritu Santo. Si tuvieran el Espíritu Santo, alabarían a la Santísima Virgen María como lo hacemos los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Así como lo dice la bendita palabra de Dios. Sí, eso lo dice la palabra de Dios, no lo dice mi boca. Vamos a leer, hermanos, Lucas 1 a 26 en adelante. La anunciación. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios. El ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una joven virgen que estaba comprometida en matrimonio con un hombre llamado José de la familia de David. La virgen se llamaba María. Llegó el ángel hasta ella y le dijo, alégrate, alégrate, regocíjate, llena de gracia, que jaritomene o que charitomene, la llena, la llenísima de gracia. El Señor está contigo. Alabado sea el Señor, bendita sea su palabra, hermanos. María quedó muy conmovida, muy sorprendida al oír estas palabras y se preguntaba, ¿qué significaría tal saludo? La Virgen María, hermanos, la Virgen María se sorprendió no por la visita del ángel, hermanos, no. Ahí muchos no comprenden, no entienden
que la Virgen María no se sorprendió por la visita del ángel. La Virgen María, más que nada, dice la Biblia, la palabra de Dios, que se sorprendió por el saludo, por el saludo. Alégrate llena de gracia, el Señor está contigo. Ella se sorprendió más por el saludo que por la visita del ángel. ¿Por qué? Porque ese saludo, salve, solamente era para la realeza. ¿Y cómo? Ella pensaría en sí mismo, ¿cómo me saludan a mí con ese saludo que solamente es para la realeza? Solamente es para el rey o para la reina. Salve el rey, salve la reina, salve el César. Saludo para la realeza. Ella se sorprendió de ese saludo. ¿Cómo? A mí me saluda el ángel, un ángel, con ese saludo. Alégrate llena de gracia. Por eso ella se turba más, se sorprende más por el saludo que por la visita del ángel. Entonces, hermanos, vemos cómo Dios, por boca del ángel, alabó a María. Alégrate llena de gracia, el Señor está contigo. Entonces, los que tienen el Espíritu Santo, lo vuelvo a repetir, alabamos a María así como Dios la alabó, con el saludo. Dios te salve María, llena eres de gracia, salve, saludo a la reina. ¿Por qué creemos? ¿Por qué nosotros los cristianos creemos que la Virgen María es reina? Por el saludo del ángel, por el saludo de Dios a través del ángel, salve, saludo a la realeza. Si la Virgen María no fuera reina, entonces, o no hubiera sido instituido reina, no la hubieran saludado el ángel con el salve, el saludo a la realeza. Y vemos como en Apocalipsis 12:1, ahí vemos como una señal, una mujer revestida del sol con la luna bajo sus pies, adornada con una corona, símbolo de la realeza, símbolo de una reina, hermanos. La Virgen María es reina. La Virgen María es reina. ¿Por qué? Porque en el cielo apareció revestida del sol, o sea, de esplendor, llena de esplendor, con la luna bajo sus pies y con una corona de 12 estrellas. Fundamento apostólico. Por eso, en el rezo del Santo Rosario decimos Reina de los Apóstoles, Reina de los Profetas. ¿Por qué Reina de los Apóstoles? Porque ella estuvo con los apóstoles unida en oración, unida en todo. Cuando en todo el ministerio, a través, en todos los años, en los 3 años, a través del ministerio de Jesús, allí estuvo la Virgen María, junto con los apóstoles, junto con Jesús. Por eso ella es reina de los apóstoles. ¿Por qué? Porque la corona de 12 estrellas son 12 estrellas, 12 apóstoles, fundamento apostólico. Por eso reina de los apóstoles, hermanos. Y reina del cielo. ¿Por qué? Porque apareció en el cielo, revestida del sol, con una corona de 12 estrellas. Reina del cielo. Por eso la Virgen María es reina de los cristianos. Es nuestra reina. ¿Por qué? Porque es la madre del rey. Recuerden que en el Antiguo Testamento, hermanos, en el libro de Isaías, la madre del rey era la reina, no era su esposa. Así como Jezabel, la madre del rey, esta madre del hijo de del rey, ¿cómo? Salomón. Jezabel, la madre del rey Salomón, era la reina, no era
la esposa del rey, la reina, sino era la madre del rey. Y en el Nuevo Testamento, Jesús es el rey. ¿Y quién es su madre? La Virgen María. ¿Y quién es la Virgen María? La madre del rey, la reina madre del rey. Por eso ella es madre de los cristianos. ¿Por qué? Porque Jesús es nuestro hermano y ella es nuestra madre. Y tenemos una reina madre que es la Santísima Virgen María. Uh-huh. Ahí comprobamos, hermanos, entonces, cómo los cristianos somos los hijos de la reina y cómo nosotros, por tener y estar llenos del Espíritu Santo, nosotros la alabamos como Dios la alabó por boca del ángel Gabriel. Uh-huh. Sí, nosotros alabamos a la Virgen María, así como la alabó el Padre por boca del ángel Gabriel. Salve, Dios te salve María, llena eres de gracia. Uh-huh. El Señor está contigo. Las mismas palabras de Dios. Uh-huh. Ay, Dios bendito. Por eso alabamos a la Virgen María. Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santo Dios, hermano, se me enchina, se me encuera el chino con estas palabras. Uh-huh. La Biblia le da a María un puesto importante al lado de Jesús. Los evangelios nos la presentan como activa colaboradora en la misión de Jesús. En Belén da luz a su hijo Jesús, lo presenta a los pastores, a los magos y en el templo. Convive con él 30 años en Nazaret, intercede en las bodas de Caná, sufre con él al pie de la cruz, ora en el cenáculo. Por tanto, hacer a un lado a la Santísima Virgen María y separarla de Cristo no es lo que la Biblia enseña. No, hermanos, eso no lo enseña la Biblia. Si los reyes magos adoraron a Jesús, adoraron al niño Jesús en brazos de María, en brazos de la Santísima Virgen María, ¿no debemos hacer nosotros lo mismo? Sí, claro que sí. Eso no es idolatría como lo afirman las miles de sectas evangélicas, hermanos. Eso no es idolatría. Arrodillarnos ante la imagen de la Santísima Virgen María con el niño en brazos. Eso no es idolatría, mis hermanos. Pido disculpas, hermanos, no estoy subiendo a nadie. No quiero que se molesten, que se ofendan, pero no estoy subiendo a nadie ahorita. Nada más estoy dando la enseñanza, mis hermanos. No quiero que se ofenda a nadie por no subirlo, pero nada más estoy dando una pequeña enseñanza. Entonces, hermanos, no podemos, como cristianos, nosotros no podemos hacer a un lado a la Santísima Virgen María y ser como los evangélicos. Cristo sí y la Virgen María no. No, mis hermanos. ¿Por qué? Porque la Virgen María siempre estuvo al lado de su Hijo Jesús. Siempre. Por eso nosotros no podemos hacer a un lado a la Santísima Virgen María. Entonces, como cristianos nosotros tenemos en gran estima, en gran cariño, en gran amor a la Santísima Virgen María. ¿Por qué? Porque gracias a su voluntad salvífica, gracias al sí de ella, Jesús nos redimió a través de su sacrificio en la cruz, con su muerte. Pero la Virgen María también es corredentora, porque ella cooperó en ese plan salvífico de la redención por nosotros a través de Jesús. Por eso la amamos, la respetamos, la veneramos, le damos un cariño especial como mujer, como madre de ese Dios
encarnado en su vientre. Por eso, cuando rezamos el Santo Rosario, ahí le estamos regalando un ramillete de rosas a la Santísima Virgen María, hermanos. Ahí le estamos ofreciendo un ramo de rosas a la Santísima Virgen María. Palabras que para ella son hermosas y para Dios son agradables, hermanos. ¿Qué hijo no se va a sentir feliz que le amen a su madre? ¿Se imaginan, hermano? ¿Se imaginan? Jesús nos verá con buenos ojos cuando le llamamos a su madre, bendita eres entre todas las mujeres. ¿Le desagradará eso a Jesús? ¿O le agradará lo que le dicen las sectas evangélicas? Que fue una prostituta, que tuvo más hijos, que dejó de ser virgen, que tuvo más hermanos carnales, que fue una pecadora, que fue un vaso usado por Dios y que nada más después de haber cumplido Dios su misión, la desechó como un vaso usado, un vaso inservible. ¿Qué palabras le agradarán más a Dios? La que le dicen sus hijos, bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús, o las mentiras y sectas y calumnias y herejías de las sectas evangélicas. Por supuesto, mis hermanos, que a Jesús le agradan las palabras que le decimos nosotros, sus hijos. Ese alabar a la Santísima Virgen María es estar lleno del Espíritu Santo. Sí, mis hermanos. La iglesia nos presenta a la Virgen María como abogada, auxiliadora, socorro, mediadora. Pero todo esto ha de entenderse de tal manera que no reste ni añada nada a la dignidad y eficacia de Cristo, único mediador, como lo dice San Ambrosio. La luna brilla porque refleja la luz del sol. La luna brilla porque refleja la luz del sol. La luz de la luna no quita ni añade nada a la luz del sol, sino que manifiesta su resplandor. De igual forma, la mediación de la Virgen María depende de la mediación de Cristo, único mediador. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5, porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Asimismo, lo que acabamos de decir, hermanos, la Virgen María es corredentora porque cooperó con su sí a la redención del género humano a través del sacrificio de Jesús. Los méritos de la Virgen María no quitan nada a la mediación ni empaña nada a la mediación del sacrificio de Jesús como mediador, no, sino que ayudó mucho, influenció mucho, cooperó mucho. Con su sí, con esas palabras, hágase en mí, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Jesús es el único mediador, porque Él, a través de su muerte, Él medió entre el Padre y nosotros para la redención y salvación del género humano. Cristo es la cabeza, la iglesia su cuerpo. Efesios capítulo 1, versículo 22. Pero una madre no es madre solo de la cabeza, sino también del cuerpo de su hijo. Por tanto, si los cristianos somos miembros del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, entonces María también es nuestra madre. Lo que les dije hace rato, hermanos. Por ello, Jesús dijo a su discípulo amado, que representaba a todos los cristianos que quieren ser fieles hasta la cruz. Recuerdan allá, hijo, ahí tienes a tu madre. Madre, he ahí a tu hijo. Juan capítulo 19, versículo 27. Jesús, al darle
a su madre, a su discípulo, a Juan, al apóstol Juan, como madre a su propia madre, nosotros también debemos acogerla como madre. ¿Por qué? Porque Jesús es nuestro hermano. Jesús es nuestro hermano. Y su madre, por ende, es nuestra madre. Sí, la Virgen María es nuestra madre también. ¿Por qué? Porque Jesús la dio al apóstol San Juan allá, en la cruz. En Juan capítulo 19, versículo 27. He allá tu madre, madre, he allá tu hijo. Igual, nosotros los cristianos la aceptamos como madre nuestra. La Biblia enseña, hermanos, la Biblia enseña que María dijo estas palabras proféticas. Desde ahora me llamarán bienaventuradas todas las generaciones. La misma Virgen María profetizó esas palabras. Desde ahora me llamarán bienaventurada todas las generaciones. Lucas 1:48. Pero no todas las generaciones la llaman bienaventurada. ¿Por qué? Porque hay hijos rebeldes que están en las miles y miles de sectas que no la llaman bienaventurada, sino que la calumnian con mentiras, con calumnias. ¿Serán sus hijos? ¿La reconocerán como su madre? No, no. Para ellos, la Virgen María es su enemiga. ¿Por qué? Porque ellos están influenciados, inspirados por Satanás a calumniar a la Santísima Virgen María. Sí, así es, hermanos. Desde ahora me llamarán bienaventuradas todas las generaciones. Lucas 1:48. En estas palabras, hermanos, hay que distinguirse tres cosas. Primero, es un mandato, me llamarán. Me llamarán. Le preguntamos a los sectarios evangélicos, ¿ustedes obedecen este mandato? No. Segundo, no se excluye a ninguno. Todas las generaciones, todas. No se excluye a ninguna generación, pero sí se excluyen automáticamente y voluntariamente las miles de sectas evangélicas. Ellos son este mandato era para todas las generaciones, es para todas las generaciones, pero no se excluye a nadie. Los que se excluyen son las miles de sectas evangélicas. Ellos son los que se excluyen y no cumplen este mandato, hermanos. Ellos no la cumplen. Es decir, todos los hombres de todos los tiempos, generaciones, significa la descendencia o miembro de una familia. Mateo 1:1. Pertenecen las sectas evangélicas a esta generación. Que se pregunten ellos. Tercero, es una profecía. La Virgen María anuncia que el distintivo de esa nueva generación, de esa nueva familia de Cristo, los cristianos, será que de allí en adelante todos la llamarían bienaventurada. Esa familia, la familia de Cristo, la familia de Dios, la llamarían bienaventurada. Eso está profetizando la Virgen María, que la llamaríamos bienaventuradas. Ahora, pregunto, ¿forman parte los evangélicos, las sectas evangélicas de la familia de Dios? No, no forman parte de la familia de Dios porque ellos se excluyeron de la familia del pueblo de Dios. Ellos son miembros amputados, ellos son grupitos, son sectas separadas de la familia de Dios, que es la iglesia completa. Pero no cualquier iglesia, es la Santa Iglesia Cristiana Católica. Ellos, por no pertenecer a esta familia, a este pueblo de Dios, a esta Santa Iglesia, ellos se excluyeron y por eso no tienen el Espíritu Santo de Dios, porque se fueron, se apartaron, se salieron de la Santa Iglesia, se apartaron de las
de la comunión de la Santa Madre Iglesia, en el cual reside aquí el poder y la presencia del Espíritu Santo. Por eso el Espíritu Santo inspira a sus hijos a decir a María, a la Santísima Virgen María: bendita tú entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Ahí vemos cómo las sectas evangélicas no tienen el Espíritu Santo. No, al contrario, la calumnian, blasfeman en contra de ella, dicen mentiras en contra de ella. ¿Tienen el Espíritu Santo? No. Por eso el apóstol San Juan en Primera de Juan 2, 20, dice que los que se quedaron tienen el Espíritu, la unción del Santo, del Espíritu Santo. Y los que se fueron, ahí comprobamos que no tienen la unción del Santo, porque no alaban a María, no cumplen el mandato de alabar a la Santísima Virgen María. Así es, mis hermanos. Algunos parecen ignorar, hermanos, lo que el capítulo 12 del Apocalipsis dice. ¿Quiénes son esos? Los evangélicos, las miles de sectas evangélicas. Ellos ignoran lo que dice el Apocalipsis. Capítulo 12, versículo 1 en adelante. Una gran señal apareció en el cielo. Una mujer vestida del sol con la luna bajo sus pies y una corona de 12 estrellas. Lo que acabamos de decir, hermanos. ¿Quién es esa mujer? Es la mujer que estaba profetizada desde el Génesis 3:15. Pondré mi enemistad entre ti y la mujer. Y aquí en el Apocalipsis una gran señal apareció en el cielo. Una mujer, la misma mujer de allá del Génesis. Esa a la cual el demonio, Satanás, el dragón, le va a hacer la guerra. Sí. ¿Quién es esa mujer y por qué está en el cielo si no es madre del Hijo de Dios? ¿Cómo es que da a luz al varón que se sienta junto al trono de Dios si no es reina? ¿Cómo es que está coronada si no es reina? ¿Cómo es que aparece viva si está muerta? Si no fue asunta a los cielos, ¿cómo es que aparece en el cielo? Pues dicen los evangélicos que allá está enterrada, que allá está su tumba. Pero pues que me lleven a mí a ver la tumba de la Santísima Virgen María y les creo y dejo de ser cristiano y me vuelvo sectario, hereje, anatema, mentiroso, calumniador, blasfemo y todo lo que ellos quieran si me muestran la tumba de la Virgen María. Déjenla, no me la saquen, hermanos. Que al fin y al cabo también vemos como en las sectas evangélicas, los pastores evangélicos también hay pedófilos. Y no solamente eso, sino también son mujeriegos, son borrachos y se meten con las mismas mujeres de la congregación. ¿Sí? Y también son pedófilos. Sí. Mis hermanos, si no es la llena de gracia, ¿cómo es que está vestida del sol de justicia? Si no es la Virgen que da a luz, allá profetizado en Isaías 7:14, ¿por qué Juan la llama señal? ¿Por qué Juan la llama señal? Si no es la nueva Eva, Génesis 3:15, ¿cómo es que esta pugna? ¿Cómo es que está en batalla, en guerra, en pugna contra el dragón? Pero además observan en Apocalipsis capítulo 12, versículo 17, cómo los cristianos que guardan los mandamientos y dan testimonios son hijos de esa mujer. Los hijos de Dios son hijos de esa mujer que guardan los mandamientos de Dios.
Si la Biblia dice que todo esto, si la Biblia dice todo esto de la Virgen María, ¿cómo puede haber cristianos que afirman saber mucho de Biblia y no saben esto, ignoran eso? La respuesta es sencilla, hermanos. No tienen la guía del Espíritu Santo. No tienen la unción del Santo. Entonces, mis hermanos, las miles de sectas evangélicas están en confusión con referente al tema de la Santísima Virgen María y sobre su vida. Conclusión, hermanos. Conclusión. La Virgen María no es una diosa, sino es hija predilecta del Padre, madre de Dios, Hijo, sagrario del Espíritu Santo. Nuestra devoción se dirige a imitar sus virtudes. Nuestra devoción a ella no se dirige a que ella nos salve, a que ella nos salvó y murió en la cruz por nosotros. Nuestra devoción por ella no es creer que ella es una diosa. No, esas son mentiras infundadas por las sectas evangélicas. Nuestra devoción a la Santísima Virgen es imitar sus virtudes. Ella fue la primera cristiana. Ella fue la primera cristiana en el cual rebosaron, relucieron las virtudes como buena cristiana. Ella es la mujer del Génesis, profetizada desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Nosotros tenemos que imitar sus virtudes, las virtudes de la Santísima Virgen María. La Virgen María es nuestra abogada. ¿Por qué es nuestra abogada? Porque se abogó aquí en tierra, en las bodas de Caná, ante su Hijo Jesús. Imaginémonos, hermanos, cómo ella no va a abogar, a interceder por nosotros allá en el cielo, en todo tiempo. Si ella sufrió, ella vivió persecución, ella sufrió hambre, ella sufrió tribulaciones aquí en la tierra, ¿cómo ella no va a interceder por nosotros si ella misma experimentó todo eso aquí en la tierra? Por eso ella intercede, ella se compadece de nosotros y ella intercede y ora al Padre por nosotros. ¿Por qué? Porque ella sabe lo que es sufrir aquí en la tierra. Sí, la Virgen María murió de amor. La Virgen María murió de amor. ¿Por qué murió de amor? ¿Por qué la iglesia afirma que murió de amor? Porque recuerden, hermanos, hay que recordar que por el pecado entró la muerte. Nosotros, por ser pecadores, nosotros experimentamos la muerte física. Y la Virgen María, por no tener pecado, por haber sido ella preservada de pecado desde el Antiguo Testamento y por no cometer pecados aquí en la tierra, pues ella cómo iba a experimentar la muerte si no cometió pecado. Nosotros experimentamos la muerte porque somos pecadores y cometemos pecado, por eso morimos. Pero ella murió de amor, de tanto amor, por estar al lado de su Hijo. Ella murió de amor por tanto amor que demostró aquí en la tierra, hermanos. Sí, mis hermanos. Por eso hay tantos y tantos ejemplos de santos que aunque ya murieron, pero su cuerpo está incorrupto, no se pudre, vaya, no se descompone. A través del tiempo, a través de los años, sigue intacto, sigue como si estuvieran dormidos. ¿Por qué? Porque también, por tanto amor
que tuvieron aquí por Dios, por Jesucristo, por la Virgen, por esa vida de santidad, hermanos. Su cuerpo también, por el poder de Dios, por el amor de Dios, está siendo preservado sin sufrir la corrupción, sin sufrir la pudredumbre, vaya. Los gusanos no han tenido poder sobre esos cuerpos de esos santos mártires que dieron su vida por Jesús, predicando la palabra de Dios, dándose a los pobres, ayudando a los pobres, muriendo por ellos mismos ante el mundo, por Dios y por el prójimo. Vivieron en santidad, vivieron en castidad, murieron al mundo. Por eso, su cuerpo como ejemplo para que la gente crea que nosotros creemos cómo Dios tiene el poder de preservar a sus santos sin corrupción, incorruptibles. Sí, es posible. ¿Por qué? Porque para Dios, nada es imposible. Tenemos y creemos en un Dios que lo posible lo hace posible. Ay, Dios bendito, dice, búscame en la Biblia donde dice que la Virgen te salva, las mismas tonterías de las sectas evangélicas. ¿Quién dice que la Virgen salva? No seas tonto, no seas tarado o tarada. No tienes fotografía, no tienes un nombre, si eres mujer no, si eres mujer o hombre. No seas tonto, nadie cree que la Virgen salva. Si a esa vamos, a ver, muéstrame dónde Jesús robó el diezmo como lo hacen los pastores evangélicos. Muéstrame dónde los apóstoles robaron el diezmo, así como lo hacen igual los pastores evangélicos. Muéstrame en la Biblia y yo te muestro dónde en la Biblia la Virgen salva. Si tú me muestras dónde Jesús robó el diezmo, así como lo hacen los pastores evangélicos, yo te muestro en la Biblia dónde la Virgen salva. Muéstramelo. Entonces, hermanos, hay que sentirse orgullosos de pertenecer a esta única y santa Madre Iglesia, de la cual es la Iglesia de Jesucristo y en la cual la Santísima Virgen María está presente y ora en todo momento por esta iglesia, por sus hijos, por los hijos de Dios, por los que guardan el testimonio y los mandamientos y el testimonio de Jesús, de su Hijo. Hay que sentirse, yo no me siento más orgulloso, hermanos, que de la cruz de Cristo, no me siento más orgulloso que de la iglesia de Jesucristo. Sí, mis hermanos. Así es, yo como cristiano amo a la Virgen María. Ahí podemos comprobar que los hijos de Dios alaban a la Virgen María. Viva Cristo Rey y viva la Virgen, la Santísima Virgen María. ¿Qué enseña la iglesia, hermanos? El culto a la Santísima Virgen María. ¿Qué enseña la iglesia sobre el culto de la Virgen María? El culto a la Santísima Virgen María está basado en las palabras proféticas, hermanos, que ella misma dijo: todas las generaciones me llamarán bienaventurada o bendita, porque ha hecho en mí maravillas el poderoso. Lucas 1, 48 al 49. ¿Qué obra poderosa hizo Dios en ella, hermanos? Lo volvemos a repetir. La preservó del pecado original. La hizo madre. La hizo madre de su propio Hijo, es decir, del Hijo de Dios. La preservó, la llenó del Espíritu Santo para no cometer pecados. Hizo obras poderosas, el poderoso en ella. Por eso nosotros, nuestro culto a ella es que es un culto de amor, de veneración. Es un culto de gran estima, hermanos.
Sí. La razón no porque es una diosa, hermanos, como los evangélicos pretenden y dicen y afirman, sino por las maravillas que Dios hizo en ella. Así como la Santísima Virgen María presentó a los pastores al Salvador, a los Reyes Magos y a Simón en el templo, para que lo adoraran, ella presentó a los magos, presentó en el templo a Jesús para que lo adoraran y lo adoraran y lo adoraron. Los Reyes Magos le ofrecieron dones y se alegraron con el gozo de la venida de Jesús. Así el culto a la Madre, que hace que el Hijo sea mejor conocido, amado, glorificado, y que a la vez sean mejores cumplidos sus mandamientos. Uh-huh. El Papa Pablo VI recomendaba que en las expresiones de culto a la Virgen María se resaltara todo lo que se refiere a Cristo. Uh-huh. Sí, y nuestra devoción la debemos mostrar especialmente en la imitación de sus virtudes, el amor a su Hijo, su fe firme, su fidelidad hasta el pie de la cruz, su obediencia al Espíritu Santo, quien obró en ella maravillas, maravillas. Dios obró maravillas en la Santísima Virgen María, hermanos. Por eso esto es lo que enseña la Iglesia, que nosotros debemos imitar sus virtudes. Por eso es el culto a ella, no culto de adoración, porque el culto de adoración es solamente para Dios. Eso lo sabemos todos los cristianos, pero eso lo ignoran las miles de sectas evangélicas. Uh-huh. Ellos creen que nosotros adoramos a la Santísima Virgen María. No, no la adoramos. Nosotros le damos un culto de veneración, un culto que está un poco más arriba que el de los ángeles y los santos. Uh-huh. Pero no un culto que se le da solamente a Dios de adoración. No, no se confundan. Evangélicos o evangélicos, como dice el padre Luis Toro. Ay, mis hermanos, bueno, vamos a ir terminando, hermanos, este live. Quiero darles las gracias a todos los hermanos que me acompañaron y a los evangélicos que con sus preguntas, pues, tontitas, sin lógica, estuvieron aquí acompañándonos. Y los invito, hermanos, los invito a que le digamos estas palabras a la Santísima Virgen María. Le ofrezcamos esta rosa, diciendo así: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Madre, por nosotros tus hijos, los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Santa María de Guadalupe, ruega por nosotros. San José, castísimo esposo, ruega por nosotros. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros. Muchas gracias, mis hermanos, que Dios los bendiga, que Dios los guarde en el poderoso nombre de Jesús y bajo los brazos de nuestra Madre, la Santísima Virgen María. Que Dios los bendiga y estamos para otra transmisión el otro miércoles, que me toca otro descanso de mi trabajo. Bendiciones, Dios los bendiga, hermanos. Hasta pronto. Y les pido que compartan este video. Hasta pronto, hermanos.